Buenos días a todos y a todas, bienvenidos. Estamos en la primera etapa de este camino sobre los enfoques latinos americanos por parte de la sección italiana del Instituto Iberoamericano. Bienvenidos a todas, a todos. Y hoy tenemos un special guest, lujo tener aquí con nosotros el maestro Diego Valadez, y enseguida vamos a dejarle la palabra, pero primero quiero que tenga su espacio para también contarnos de Brasil, los proyectos que están conectados a este día y todo lo que estamos pensando hacer, digamos, en colaboración con Luis y la sección brasileña del Iberoamericano. Gracias, Luis. Muy bien. Buen día a todos y a todas. Quiero agradecerte, por supuesto, Ana, la invitación para que pudiéramos organizar este proyecto, del cual, digamos, espero mucho. Así que qué bueno que podamos estar todos acá, aunque online, pero es digamos, un señal de nuestro tiempo. Bueno, la idea que tenemos, ¿no, Ana? Es poner en marcha un proyecto que pueda, digamos, aproximar las secciones italiana y brasileña del Instituto Iberoamericano para una actividad, digamos, que tenga permanencia. Así que esta es la primera, y para la primera tenemos, digamos, el maestro de los maestros, que es Diego Valadez. Así que es un gustazo estar acá en este momento histórico. Y decir que eso también está ubicado en un proyecto de investigación, digamos, que está financiado en Brasil. Y por eso también queremos decir que es todo un momento, digamos, de producción y de escuchar y de decir cosas sobre nuestra región y saber más, por supuesto. ¿Vale? Ana, muchas gracias y que tengamos una temporada, digamos, de buenos momentos como este. Gracias. Gracias, Luis. Gracias. Le voy a dejar sin más la palabra a Giancarlo Rolla, que es miembro del directivo de la sección italiana, a quien le agradezco mucho por estas palabras y por introducirnos a todos en este gran tema que es, digamos, el derecho y las instituciones mexicanas, y luego el enfoque que nos va a dar el maestro Valadez. Así que gracias, Giancarlo. A ti la palabra. Sí. Muchas gracias a todos. Mi pequeña introducción está en idioma italiano porque pensaba de referirme sobre todo a los jóvenes italianos que deben aprofundizar este tema de la Corte Suprema de México. Pero pienso de hablar con una medida muy comprensible. Pienso che la garanzia è una condizione essenziale per conferire, per dare effettività al sistema costituzionale. E quindi il tema del rapporto alternativo che si è sviluppato nel tempo tra una tutela politica o una tutela giurisdizionale della Costituzione. Partendo dalle scelte, dalle soluzioni adottate in Messico nella cosiddetta fase dell'indipendenza, che sono sviluppate lungo un itinerario che inizialmente è stato influenzato dal pensiero della rivoluzione francese, affidando quindi questo obiettivo ad un organo rappresentativo della volontà popolare. I costituenti messicani del periodo dell'indipendenza optarono per una forma di tutela politica della Costituzione.
è il caso del decreto per la libertà dell'America mexicana del 1814, che ha introdotto, su evidente influenza della rivoluzione francese, il diritto di ogni cittadino a presentare dei ricorsi davanti alle Cortes per violazione della Costituzione. Tale soluzione fu confermata dalla Costituzione federale del 1824. Nello stesso testo costituzionale del 1824 si pose al vertice del potere giurisdizionale una Corte Suprema composta da 11 giudici elettivi che esercitavano a vita le loro funzioni. Quindi una mescla tra l'influenza nordamericana e il legato dell'esperienza francese. Il cambiamento di prospettiva si ebbe con la Costituzione federale del 1857, che riservò ai giudici federali la competenza a decidere sulle violazioni delle garanzie individuali. Nello stesso documento costituzionale, su influenza della Corte statunitense, fu attribuita alla Corte Suprema la competenza anche di risolvere le controversie tra gli Stati e di annullare gli atti pubblici lesivi dei diritti fondamentali. Nasce quindi con questa Costituzione una duplice natura della Corte Suprema, come giudice di ultima istanza delle controversie legali e come giudice delle controversie di natura costituzionale. In questo percorso evolutivo, a mio avviso, fu concluso, perfezionato con la Costituzione del 1917, che introduce questi caratteri ancora presenti. Alla Corte Suprema compete la nomina e il trasferimento dei giudici federali. Il potere della federazione si distribuisce tra i tribunali di circuito e di distretto e la Corte Suprema. I tribunali sono competenti nelle controversie relative alle violazioni delle garanzie individuali o degli atti delle autorità federali che restringono la sovranità degli Stati, oppure competenti nelle controversie civili e penali relative all'applicazione delle leggi federali e dei trattati stipulati. Invece compete alla Corte Suprema dirimere tutte le controversie che sorgono tra i tribunali federali e tra gli Stati e tra questi e tra i tribunali e i singoli Stati. A decidere in materia civile e penale i ricorsi di amparo nei confronti di sentenze definitive di violazione del procedimento. Ecco, un secondo aspetto rispetto a questa evoluzione è quella di domandarci se la Corte Suprema ha progressivamente svolto funzioni di Corte Costituzionale oppure se rimanga sempre una Corte che ha compiti analoghi a quelli di un giudice costituzionale. Alcune tappe, sempre sotto la vigenza appunto della Costituzione del 17, la Corte Suprema ha in questi ultimi decenni rafforzato il suo ruolo di garante della costituzionalità del sistema,
soprattutto attraverso la competenza a risolvere le controversie tra gli Stati, e di giudice costituzionale dei diritti attraverso l'amparo messicano, che si svolge davanti alla Corte Suprema o in via esclusiva o come attività di revisione. Questa tendenza si è perfezionata in fasi differenti attraverso un gioco di squadra, una collaborazione tra la giurisprudenza della Corte e la legislazione costituzionale del Parlamento. In una prima fase questa relazione ha fatto sì che la Corte si accreditasse per la sua capacità, per il suo ruolo di mediazione nelle controversie tra la Federazione e gli Stati e come arbitro nei conflitti di natura politico e istituzionale tra i diversi poteri. Questa funzione fu veicolata attraverso una gamma di procedure: le controversie costituzionali, le questioni astratte di incostituzionalità, i ricorsi promossi dalle minoranze parlamentari. In una seconda fase successiva, la Corte ha potenziato, a mio avviso, la sua natura di garante dei diritti costituzionali. Dapprima ha indicato, ha fissato i criteri interpretativi che i pubblici poteri e la giurisprudenza debbono utilizzare in materia di diritti. Per esempio, ha tra questi imposto come criterio l'interpretazione conforme, l'interpretazione pro persona, il principio di universalità, l'interpretazione sistematica dei diritti. In una seconda fase, schematicamente, ha esteso il parametro di costituzionalità in materia di diritti anche alla normativa sovranazionale, evidenziando la necessità di superare tra diritti costituzionali e diritti protetti dall'ordinamento sovranazionale, introducendo il principio del blocco di costituzionalità. È importante anche evidenziare che i criteri formulati in via giurisprudenziale sono stati poi trasferiti dal legislatore in buona parte in regole costituzionali, attraverso una attività di aggiornamento della Costituzione. Ad esempio, la riforma costituzionale del 2011 ha esteso la tutela della Corte Suprema a tutti i diritti e le garanzie riconosciute dalla Costituzione. Il precedente testo li limitava alle garanzie del titolo primo, capitolo primo della Costituzione, e in secondo luogo l'ha esteso la tutela a tutte le controversie relative a norme generali, ad atti o a omissioni dell'autorità lesive non solo della Costituzione federale, ma anche dei trattati internazionali di cui il Messico fa parte. Ecco, qui in questo percorso, mi pare, la legge costituzionale del 24 ha anche riformulato l'articolo 1 della Costituzione, precisando che le norme relative ai diritti umani si dovranno interpretare in conformità con la Costituzione e con i trattati internazionali, favorendo sempre la protezione più ampia alle persone. Nello stesso tempo ha esteso questa tutela costituzionale a diritti collettivi delle future generazioni,
e introdotto nuove forme di tutela per le comunità indigene e afro-messicane. Nello stesso tempo, il legislatore costituzionale del 2024, se ho capito, ho intendito bene la riforma, ha avvertito l'esigenza però di tracciare una più rigida linea di confine tra l'azione della giurisprudenza e il ruolo del potere legislativo, stabilendo in primo luogo che le decisioni sui ricorsi di amparo non hanno effetto generale ma solo inter partes, e introducendo poi nelle controversie costituzionali e nelle azioni di incostituzionalità il divieto di sospendere l'applicabilità delle norme con effetti erga omnes. Questo rapidissimo excursus utile per i colleghi italiani mi spinge a una osservazione conclusiva. Le riforme che di questo decennio hanno interessato l'ordinamento giuridico del Messico hanno influito sui lineamenti propri della Corte Suprema. Non a caso si è sviluppato in dottrina un dibattito se tale organo conservi ancora la posizione di cuspide del sistema giudiziario, ovvero si stia trasformando progressivamente in tribunale costituzionale. Tuttavia, pur avendo molte funzioni, compiti in materia di salvaguardia dei valori della Costituzione, se partiamo dall'idea che il Tribunale Costituzionale è un organo esterno, i tribunali costituzionali sono organi esterni al potere giurisdizionale e che il giudizio di costituzionalità ha delle peculiarità che lo differenziano dalla giurisdizione di diritto comune, penso che sia più corretto rispondere all'interrogativo se la Corte Suprema sia un tribunale costituzionale, rispondere dicendo che essa svolge compiti analoghi a quelli di un giudice costituzionale vero e proprio, mentre conserva altre competenze che sono proprie di un giudice di legalità di ultima istanza. Per esempio, la Corte Suprema ha delle competenze assimilabili a dei tribunali costituzionali per quanto riguarda il giudizio di amparo per lesione delle garanzie costituzionali, le controversie in cui si affrontano conflitti che i soggetti politici non sono stati in grado di comporre, oppure le azioni di costituzionalità che hanno l'obiettivo di preservare la funzione primaria delle norme costituzionali attraverso un controllo sulla validità delle leggi, dei decreti e dei trattati internazionali. Inoltre, sotto il profilo procedurale, va rilevato che le sue decisioni hanno sia effetto erga omnes sia la forza di res giudicata. Mentre i procedimenti di costituzionalità e di legalità operano su due piani invece distinti che non si sovrappongono. Inoltre, le decisioni che risolvono i ricorsi di amparo costituzionale hanno la capacità di correggere in modo vincolante l'interpretazione dei giudici e quindi producono una vera e propria fonte del diritto. Tale vincolo, tra l'altro, si forma
non solo sulla base del dispositivo, ma anche delle rationis decidendi, cosicché l'effetto vincolante si estende anche alle motivazioni che supportano la decisione. Senza dubbio, la Corte Suprema, con la sua giurisprudenza, concludendo, ha saputo orientare ed accompagnare un sistema politico e istituzionale che si apriva a nuove sfide ed ha saputo conseguire un ampio consenso attorno al suo ruolo di garante della regolarità costituzionale. Non entro ovviamente sul tema della elettività o meno dei giudici della Corte Suprema, tema che lascio eventualmente all'amico e maestro Diego Valadez. Grazie e vi scuso per la mia introduzione. Grazie. Grazie a te Giancarlo, altro che scusarti, siamo noi che ti diciamo grazie, e utilissima credo appunto soprattutto per noi europei, noi italiani che ci muoviamo magari su terreni che soprattutto per i colleghi più giovani possono essere meno consueti. Senza perdere altro tempo, io do immediatamente la parola all'amico, mi permetto di dire, al maestro di tutti noi, Diego Valadez. Doctor, a usted, a ti la palabra y para que estemos aquí escuchándote. Muchísimas gracias una vez más para estar aquí con nosotros y a ti todo el espacio que necesites. Gracias. Muchas gracias, Ana. Te aprecio y agradezco enormemente con afecto esta iniciativa que compartes también con nuestro querido colega de Brasil, con Luis Arcaro. Los felicito porque esta nueva forma de comunicarnos a través del enfoque Latinoamérica y de los diálogos democráticos para los que nos convocan, permitirá que mantengamos una comunicación cercana. Estoy seguro que además será altamente fructífera y no solo en el orden académico, no solo en cuanto a los que participemos de manera directa y a los que se acerquen por la invitación que se les haga para escuchar, sino que también tendrá, estoy convencido, una repercusión más allá de las instituciones convocantes y participantes y más allá de las personas directamente involucradas. Porque los problemas no solo de la justicia, sino en general del desarrollo de las instituciones públicas tienden a hacerse cada vez de mayor atractivo, de mayor interés para un público mucho más amplio. Esto tiene que ver con lo que hemos tratado de impulsar quienes nos dedicamos al derecho en todas las generaciones, que es la cultura jurídica. De manera que una acción, una iniciativa como esta de enfoque latinoamericano y de los diálogos democráticos que convocan las secciones italiana y brasileña del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional tendrán sin duda una gran repercusión. Además, por supuesto, del gran gusto de estar aquí todos cerca a través de esta formidable tecnología que nos permite ahora una comunicación tan rápida a tantas y diferentes distancias. Saludo muy afectuosamente a los colegas y a las colegas de Italia que están aquí presentes, también de Brasil, entiendo que también hay de Argentina. No alcanzo a verlos a todos en la pantalla, pero sí, por ejemplo, advierto la presencia de un amigo muy querido, de Sergio Díaz Ricci, a quien mando también un abrazo. Y hecho este agradecimiento y esta expresión de congratulación, agradezco y aprecio también mucho que me acompañen dos queridos colegas mexicanos, Daniel Barceló y Daniel Chávez. Y estoy seguro de que poco a poco nos iremos incorporando también otros colegas más de México y sin duda de otros países de este hemisferio. Ahora, agradezco enormemente y me felicito por haber escuchado esta brillantísima disertación
del profesor Rolla, del admirado y querido colega Giancarlo Rolla. Qué bueno que además podamos tener un espacio en el que nos comuniquemos lo mismo en portugués que en italiano, en español, y estoy seguro de que podremos incorporar también otras lenguas afines que nos permitirán a todos entendernos sin ninguna dificultad. Seguiré la misma forma de expresión del doctor Rolla en cuanto a que trataré de hablar de la manera más clara posible para que mi español sea comprensible también para quienes hablen o hablan portugués o italiano. Bien, gracias Giancarlo por esta formidable introducción que muestra, entre otras cosas, la versatilidad y la erudición del gran jurista que es el profesor Rolla, porque de esta formidable presentación de la evolución de la justicia en México permite que yo pase a una fase que es justamente la de las reformas y atiende a este título de la convocatoria que nos hace con su inteligencia, con su liderazgo, con su capacidad de coordinación y de operación, nuestra querida Ana Castromarino. Muchas gracias, Ana. México, una temporada de reformas, es todo un desafío, pero se facilita gracias a la introducción hecha por el profesor Rolla. Tomaré entonces el relato a partir del punto en el que nos lo dejó el profesor Rolla, no sin abordar una observación o una serie de observaciones que él hizo al final y que tienen muy directa relación con el desenlace de lo que ahora estamos presenciando. Por lo mismo, esta exposición la voy a dividir en una serie de antecedentes jurídico-políticos de la reforma, en las circunstancias en las que la reforma se ha producido. Luego trataré de presentar a ustedes de manera sucinta el contenido de la reforma para al final hablar del contexto y de las posibles repercusiones que va a tener la reforma. Me refiero al contexto que se generará a través y con motivo de la reforma misma. El profesor Rolla, en la parte final conclusiva, hizo referencia a esta combinación de circunstancias que llevan a que un mismo órgano tenga atribuciones de tribunal constitucional y de órgano de casación, que revise, por tanto, problemas de legalidad, lo mismo que problemas de constitucionalidad. Quiero agregar un factor a lo que nos dijo el profesor Rolla, y es que en el proceso de la reforma a partir de 1994, de la reforma al Poder Judicial, se incorporó también otra institución que fue mencionada, pero con relación a la cual quiero hacer una precisión. El Consejo de la Judicatura, como el órgano de gobierno del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que se generó en México? Que a diferencia de otros sistemas, seguimos hablando solo de poder judicial, a pesar de haber tratado de convertir y de haberlo hecho, por supuesto, merced a las instituciones que se le atribuyeron y a las facultades que se le atribuyeron en materia de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales, que señaló el profesor Rolla, pero no se distinguió, como en otros sistemas, entre una Corte Suprema de Casación o de Legalidad y un Tribunal Constitucional que propiamente no está incorporado en los poderes judiciales, en los sistemas constitucionales que todavía hacen la distinción clásica de poder electoral, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Y digo que no hacen esa distinción clásica porque numerosas constituciones, sobre todo a partir de lo que podemos, digamos, con cierta arbitrariedad caracterizar como el constitucionalismo de la postguerra fría, esto es, de los años 90 a la fecha, muchas se han separado ya, no del principio de separación de las funciones que lleva a cabo el Estado, pero sí del enunciado expreso de separación de funciones. Digamos, algunas constituciones, incluso anteriores a la
posguerra fría ya adoptaron este criterio, como es el caso, por decir alguna constitución, de la española. Pero muchas ya se refieren a los órganos o a las funciones sin hacer una referencia directa al enunciado que se caracterizó a partir de las tesis de Montesquieu. Pero sea como fuere, el nomenclador resulta irrelevante. Lo que sí es un hecho es que en lo que se ha caracterizado como el Poder Judicial, en términos generales, no se ha incorporado el Tribunal Constitucional, que funciona aparte. Pues bien, en el caso de México, se dieron como una sola forma de organización y un solo órgano del poder, el Tribunal Constitucional, que además es el mismo que sigue funcionando como Tribunal de Legalidad, órgano de casación, más el Consejo de la Judicatura. Y una misma persona preside toda esa organización. La Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia con su dualidad de funciones, más el Consejo de la Judicatura. Esto lo subrayo porque está directamente vinculado con una tradición mexicana y este es digamos, el primer gran contexto en el que quiero ubicar el problema de la reforma que se da en México, una tradición de concentración de funciones. La tradición de nuestro sistema constitucional ha tenido una clara identificación con una concentración que va en el poder ejecutivo de facultades administrativas y políticas, en el poder judicial también con la construcción de una figura muy potente en quien ejerce la presidencia de esa institución, y en el caso de la composición colegiada y plural del poder legislativo, se ha evitado esa concentración de poder en la medida de lo posible, pero finalmente se incidió también en modalidades de concentración del poder que paradójicamente carece de muchas de las facultades que otros parlamentos o congresos tienen en otros sistemas. Pero también allí se construyeron en ambas cámaras federales, en la del Senado y en la de diputados, órganos de control muy poderosos que toman las decisiones muy concentradas con relación a la organización a la que corresponde, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Y por tanto hay una junta de coordinación política y un jefe o presidente o coordinador de la junta de coordinación política. Toda nuestra estructura del poder está concebida desde una perspectiva piramidal. Digamos, obedecemos en este sentido a un sino prehispánico, a lo que nos marca nuestra tradición organizativa e incluso arqueológica, y todo nuestro poder tiene esa característica de organización piramidal. También el sistema federal al que hizo referencia el profesor Rolla está en esas condiciones. Y en los estados encontramos que los gobernadores reproducen a escala las potestades del presidente de la República. Bien, esta composición del Poder Judicial generó distorsiones, porque la presencia de un órgano con tales facultades y además de un presidente que tenía la posibilidad de influir en muchas de las decisiones del Poder Judicial, produjo que esa concentración en un órgano con esas características llevara a muchos contrastes, a muchas contradicciones, a muchas paradojas y finalmente a muchas resistencias. En un momento previo a la reforma que ahora voy a comentar, que es la
el procedimiento de elección de los juzgadores, más otros elementos que son incluso quizá más importantes, en un momento previo se planteó que el presidente de la Corte tuviera una ampliación de su periodo. La Constitución determina el periodo de los presidentes, pero por virtud de una reforma legal se planteó la ampliación del periodo del presidente de la Corte por 2 años adicionales al que le correspondía y le otorgaba la Constitución. Y allí comenzaron las grandes polémicas y los grandes debates con relación a la politización de la Corte o a la prevalencia de la estructura constitucional que la Corte misma no podía violentar. El presidente de la República aprobó públicamente y promovió públicamente la ampliación del periodo del presidente de la Corte. Esto estaba precedido por una intención también de un gobernador de un estado, en este caso el gobernador de Baja California, de ampliar a sí mismo su periodo más allá de lo que la Constitución del estado de Baja California permitía. Y por supuesto, nutrió un debate muy intenso acerca de si no estaríamos ante simples prolegómenos en cuanto a la posible presentación de una propuesta para ampliar también el periodo del presidente de la República más allá de lo que la Constitución autoriza o establece. Aquí se comienzan a dar ya tensiones entre poder judicial y poder político, representado por el gobierno y por el... perdón, interrumpo un poco la exposición porque creo que hay algún micrófono abierto y solicito si se cierra para que no se perturbe sobre todo a quienes están escuchando. Muchas gracias, creo que ya fue cerrado. Bien, esta es una parte del contexto. Otra parte del contexto. El nuevo gobierno establecido a partir de 2018, llegó con una agenda política muy ambiciosa, particularmente relacionada con aspectos de energía eléctrica, de petróleo, de gas, de la gestión del petróleo y del gas, y otros elementos adicionales que formaban parte de una agenda muy ambiciosa en el ámbito social, en lo que respecta a lo social. Y comenzaron a ser expedidas leyes que el Poder Judicial entendió como inconstitucionales, particularmente disposiciones que eran de gran interés político para la nueva administración, repito, sobre todo en el manejo de los energéticos, gas, petróleo y energía eléctrica. Esto produjo tensiones, pero también produjo distorsiones. El sistema constitucional de garantías al que el profesor Rolla del que hizo una perfecta síntesis, concentra, como él mismo nos lo dijo, la facultad de una declaración general de inconstitucionalidad de una ley justamente en la Suprema Corte de Justicia. Pero entonces se dio un fenómeno muy peculiar, y es que el amparo, que está construido expresamente para favorecer, en el caso de que así lo termine el juzgador, a quien lo promueve, fue por primera vez en nuestra historia objeto de una declaración por parte de un juez en cuanto a una suspensión general de los efectos de una ley. Esto con relación a una reforma en materia de la ley de energía eléctrica, de la regulación de la energía eléctrica. El juez ante quien una empresa promovió un amparo determinó la suspensión de la aplicación de la ley con efectos generales. No la declaración general de inconstitucionalidad de la ley, sino solo la declaración con efectos generales de la suspensión de los efectos de la ley. El juez no estaba facultado para tomar una decisión de ese género.
ni la ley de amparo, ni la Constitución lo permiten. Y esto produjo ciertamente un efecto político muy adverso para la Corte y para el Poder Judicial en general. El presidente de la República solía tener, y lo tiene también la actual presidenta, entrevistas de prensa cotidianas, de lunes a viernes. Y uno de los temas recurrentes en cuanto a las declaraciones del presidente era aludir a la corrupción, a la arbitrariedad, a la incapacidad y a la intromisión en temas políticos por parte del Poder Judicial de la Federación en bloque. Todo esto culmina cuando, acumulándose nuevas experiencias y tensiones como las que acabo de ejemplificar, en febrero del año pasado, con motivo de la fecha en la que conmemoramos la promulgación de la Constitución de 1857 y de 1917, el 5 de febrero, y en plena campaña presidencial, el presidente de la República presentó una serie de propuestas que modificaban numerosos aspectos de la vida constitucional y también algunas propuestas de reforma legal. En total, eran cerca de 20 iniciativas que envió al Congreso y que condicionaron la campaña presidencial porque la candidata del partido del presidente, aunque ya traía otra serie de propuestas diferentes, tuvo que hacer suyas las que presentaba el presidente como iniciativas. De todas las iniciativas presidenciales, la que más interesaba al propio presidente y la que más difusión tuvo en el contexto de la campaña electoral fue la relacionada con el Poder Judicial. Cuando se establece el nuevo Congreso, perdón, a partir del 1 de septiembre del año pasado, de 2024, se acelera la aprobación de una de las iniciativas del presidente, justamente la referida al Poder Judicial. Esto también generó otra profunda alteración del sistema constitucional mexicano, porque la Constitución establece que tenemos 300 diputados de representación de elección mayoritaria y 200 diputados de representación proporcional. En total, la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputados y el Senado por 128 senadores, también elegidos con diferentes procedimientos. Pero la Constitución tomó la decisión desde que inició el proceso de reforma democrática en México, de que ningún partido tuviera por sí solo la mayoría calificada de 2/3 en la Cámara de Diputados y 2/3 en la Cámara de Senadores para reformar por sí solo la Constitución, obligando con esto a que hubiera prácticas que permitieran la discusión de las reformas y el acuerdo de las reformas entre los diferentes componentes y las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso. Pero resultó que también en una de sus decisiones tomadas en una conferencia de prensa, el presidente de la República se pronunció porque el Tribunal Electoral, primero el Consejo Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral, el INE, y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le dieran a su coalición de partidos un número de diputados que incluso superara los 2/3 de la Cámara de Diputados y que hicieran otro tanto en el Senado. Y antes de que los órganos electorales competentes, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral, antes de que se pronunciaran, la Secretaría de Gobernación o Ministerio del Interior, como se denomina en otros sistemas, publicó la forma de distribución, de integración de la Cámara y de distribución de las diputaciones y del Senado, de los escaños en el Senado.
alterando por completo los procedimientos electorales del país. Los órganos electorales aceptaron lo establecido por la Secretaría de Gobernación o Ministerio del Interior y, contraviniendo la Constitución, que no permite que ninguna organización mayoritaria tenga más de 300 diputados, le adjudicaron una mayoría calificada, más de 370 diputados. En el Senado quedaron solo con 2 senadores menos de los necesarios para tener los 2/3 requeridos para la reforma constitucional. La contravención fue clara. Muchísimos miembros de la comunidad jurídica lo impugnamos, hicimos valer los argumentos que la Constitución nos daba, todo fue desatendido. Y se estableció por vez primera, desde que fue iniciado el proceso de reformas constitucionales democráticas en México, la facultad de que una sola fuerza política reformara la Constitución sin tener que contar con la formulación de un consenso político en el Congreso. En estas condiciones, la propuesta del presidente de la República para modificar la estructura del Poder Judicial fue aprobada en una semana. La aprobación significaba aprobación en la Cámara de Diputados, aprobación en la Cámara de Senadores, aprobación por más de la mayoría de los congresos de los estados y finalmente cómputo de los votos de los congresos de los estados y declaratoria de aprobación de la reforma. Todo esto se produjo en el término de una semana, cosa que no había ocurrido nunca con ninguna reforma constitucional en la historia de la Constitución de 1917. Como ustedes pueden ver, ya la reforma traía una carga política y para su aprobación y para no tener que hacer ningún tipo de ajuste ni concesión, se forzó la integración y la disciplina y la cooptación política del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral. Esto es, no solo se ha afectado la estructura del Poder Judicial, sino que para poder modificar la estructura del Poder Judicial hubo que abordar y subordinar a la estructura del sistema electoral mexicano, lo cual tiene hondas repercusiones, ya no solo en el tema de justicia, sino en el tema electoral, o sea, en uno de los elementos básicos de toda democracia. Esa es la trascendencia, digamos, que tiene esta reforma para cuya aprobación se tuvo que forzar o deteriorar o alterar el sistema electoral mexicano. Voy a abordar ahora muy brevemente las características de la reforma. La reforma se caracteriza esencialmente por los siguientes elementos. 1. Todos los juzgadores, los federales y los de las entidades federativas van a ser ahora designados por elección popular. En segundo lugar, se crea un órgano disciplinario. En el ámbito federal y tantos órganos disciplinarios como entidades federativas hay, son 32, que tendrá a su cargo la verificación de que los juzgadores adecuen su conducta a lo que ese órgano de disciplina considere adecuado. No tendrán posibilidades de modificar las sentencias de los juzgadores, ese órgano de disciplina no tendrá esa facultad, pero sí tendrá la facultad de valorar si las decisiones o las sentencias adoptadas por jueces y magistrados se adecuan a los principios que el Tribunal de Disciplina considere adecuados, como el de objetividad, imparcialidad, proporcionalidad, etcétera, de las sentencias. Esto significa, pues, que 5 personas, que son los que formarán el tribunal en el ámbito federal y otros tantos, que es lo que más o menos se ha adoptado en la mayor parte de los estados, en las 32 entidades, serán los órganos que tendrán a su cargo verificar
y disciplinar literalmente a los juzgadores que, si se salen de los elementos o de los parámetros que este Tribunal de Disciplina Judicial determine, podrán ser sancionados, suspendidos o incluso destituidos. Me refiero a magistrados y jueces. Y un tercer elemento consiste en el de reducción de salarios. Este es quizá el menos relevante. Se había establecido que los juzgadores mexicanos tuvieran una remuneración adecuada que permitiera hacer atractiva la carrera judicial frente a la carrera en el foro mexicano, justamente para que muchos se fueran al litigio, muchos se fueran a la administración, muchos se fueran a las organizaciones corporativas, pero que muchos también pudieran ir, si su vocación hacia allá los llevaba, hacia la función jurisdiccional, sin que eso significara que tuvieran por lo mismo que hacer, para atender esa vocación, que hacer un sacrificio de carácter económico. Ninguno de los jueces gana lo que puede ganar un abogado muy prominente en un despacho muy importante, pero sus ingresos solían ser, digamos, muy atractivos para que de todas maneras jóvenes egresados de las escuelas de derecho optaran por la carrera judicial. Esto se acaba, van a ser significativamente disminuidos los salarios de los juzgadores, con lo cual lo previsible es que se produzca un empobrecimiento en cuanto al tipo de aspirantes que busquen la carrera judicial. Pero por otra parte, la carrera judicial per se también desaparece porque se convierte en carrera política, en la medida en que ya no se ascenderá no se llegará a ser juez o a ser magistrado con motivo de una competencia horizontal, de la aprobación de exámenes, de la participación en procedimientos y en procesos académicos de capacitación, sino directamente se llegará por la vía electoral. Esto, claro, supone un riesgo para la calidad del poder judicial, tanto de los estados del país cuanto de la federación. Ahora, apareció un elemento más que ha quedado poco advertido, que no ha sido objeto de mayor atención, que es el hecho de que como consecuencia de ser elegidos en las circunscripciones jurisdiccionales donde participan como candidatos, ni los jueces ni los magistrados podrán cambiarse en cuanto al espacio en el que fueron elegidos. Una característica del sistema jurisdiccional federal consistía en la movilidad judicial, de suerte que los jueces y los magistrados federales iban rotando por diferentes lugares del país con el propósito de que no contrajeran intereses en los lugares donde estaban ejerciendo su función jurisdiccional, pero también para protegerlos de presiones que pudieran condicionar su criterio independiente. Los nuevos jueces y magistrados van a tener un periodo de ejercicio de 9 años y no podrán ser cambiados a una circunscripción o circuito diferente, sino por virtud de una sanción. Esto es una de las facultades que tendrá el órgano disciplinario, será el de sancionarlos cambiándolos a otro lugar, pero no como una forma de estimular mediante la movilidad la, dinámica que permita mantener la independencia de los jueces con relación a los intereses locales. Pero ya no se trata solo de los intereses locales, amigas y amigos. Se trata de que México vive la peor etapa de su historia en la vida independiente y podríamos decir, en los 500 años que tenemos de documentación del Estado en México, en cuanto a violencia delictiva. Hay estados en los que existen
espacios territoriales que son controlados, y esto forma parte ya de un proceso de déficit de gobernabilidad que se está expandiendo en el país, que son controlados por organizaciones delincuenciales que controlan el territorio y que controlan también actividades en particular. En ciertos lugares del país controlan el abastecimiento de agua para la agricultura, o controlan la industria de la hostelería, o controlan los mercados públicos, o controlan incluso las vías de comunicación. En esas condiciones, los juzgadores estarán sujetos durante todo el periodo de su ejercicio a las presiones que sobre ellos ejerzan las organizaciones delincuenciales en cuanto a los juzgados o tribunales de carácter penal, pero también quedarán sujetos a ser cooptados por los intereses económicos o por los intereses políticos de la región en la que desempeñen sus actividades. La elección misma presentará enormes dificultades, porque en términos tan contradictorios como lo que plantea la Constitución, resulta que tendrán que hacer campaña, pero no podrán disponer de recursos públicos ni privados para hacer su campaña y para sostener debates. Será el primer caso que se vea en la historia del planeta en la que quienes aspiran a ser jueces debatan entre sí acerca de sus criterios en materia jurisdiccional, al margen de lo que pueda establecer la Constitución federal o la Constitución de los estados o las leyes de desarrollo de la Constitución. De manera que cada juez, aspirante a juez o a magistrado, llevará su propio programa, lo debatirá con los contendientes al mismo cargo, y todo esto sin que tengan apoyos de carácter económico, ni público ni privado. Y entonces se tomó una decisión por parte del Instituto Nacional Electoral en el sentido de establecer máximos para que los aspirantes a los cargos puedan hacer erogaciones de su propio patrimonio. En el caso de los aspirantes a ministro de la Corte, por ejemplo, el límite que se estableció es de 1,5 millones de pesos, que corresponde, pues, digamos, a algo así como unos 70,000 euros, o como unos 75,000 o 78,000 dólares. Llama la atención que se les disminuyan los salarios, pero que se permita que hagan erogaciones para las cuales muchos tendrán que contraer deudas que superan lo que podrán tener como ingreso, por lo menos en el primer año de su desempeño. Esto implica todo lo que les acabo de decir, un riesgo significativo para la independencia de los juzgadores, y por lo mismo un riesgo directo para la vigencia de los derechos fundamentales en México. De manera que el impacto de la reforma en materia judicial, sea porque obliga a que los jueces contraigan deudas para sus campañas, sea porque los somete a los intereses locales, tanto de las organizaciones delincuenciales como de las profesionales o de las económicas, y porque los pone también bajo el control de una organización muy limitada que son los tribunales de disciplina jurisdiccional, hace que la independencia de los juzgadores quede en entredicho por múltiples factores que son los que acabo de comentar a ustedes. Y esto se traduce a su vez en una merma que hace que retroceda la garantía de los derechos fundamentales a una etapa que tampoco tiene precedente en México. El profesor Rola nos hizo la historia de la evolución del amparo, hizo referencia a la reforma en materia de derechos humanos de 2011. En el orden declarativo, esa vigencia de los derechos humanos en México ha sido muy conspicua y ha permeado en la sociedad y ha hecho que la sociedad esté consciente de la ampliación de sus derechos, pero forma parte también de la tradición mexicana. Ciertamente nuestra democracia es muy reciente,
Pero desde el siglo XIX se construyó el amparo en México para defender por lo menos un aspecto de los derechos de los ciudadanos. No estaban garantizados los derechos políticos, pero al menos la seguridad jurídica, la libertad y en muy buena medida el patrimonio sí contaban con instrumentos de garantía. Con estas nuevas reformas, todo el sistema de garantía en México se derrumba al completo. Esa es la realidad a la que hoy tenemos que enfrentarnos. Perdón. Y estoy ya acercándome a los 45 minutos que me sugirió la doctora Mastromarino que destinara para esta exposición. Pero quiero concluir con dos reflexiones. Una, lo más seguro, no probable, sino seguro, puede ser un tanto hiperbólico lo que estoy diciendo, pero yo estoy convencido de ello, es que esta sea una reforma precaria, por una razón. El eje de todo Estado está en el sistema de justicia. Digamos, cuando hablamos del Estado arcaico, antes de que aparecieran los sistemas tributarios, antes de que se formaran las organizaciones defensivas llamadas ejércitos, eh, temporales o estables o profesionales como luego llegaron a ser, antes de que hubiera este tipo de organizaciones, antes de que se concentrara el procedimiento normativo o legiferante, la primera función de ese germen de Estado fue la adjudicación de la razón con motivo de conflictos. Dirimir conflictos de la comunidad, ya no solo de la comunidad establecida y sedentaria, sino inclusive de la que estaba en permanente tránsito, fue una de las primeras funciones que se llevaron a cabo en la organización social y es uno de los rudimentos del Estado. Cuando un Estado prescinde de esa forma de adjudicación de la norma, de resolución de conflictos, cuando deja sin garantía los derechos de una sociedad que ya maduró como es la sociedad mexicana, que está consciente de sus derechos, cuando se destruye con motivo de la afectación del Poder Judicial, se destruye también el sistema electoral. Ya no explicaré a ustedes ahora cómo se van a llevar a cabo las elecciones, pero será de la manera más confusa que se haya llevado a cabo una elección nunca en la historia mexicana. Si hay tiempo después, me referiré a eso con algún detalle, si es que a alguien le interesa y lo plantea, con todo gusto se lo explicaré. Pero, repito, todo esto lleva a que, y en las condiciones adicionales de déficit de la gobernabilidad del país, lleva a que esta reforma tendrá que ser precaria. La inseguridad que va a generar, la impunidad con relación a las organizaciones delincuenciales, la pretensión de ejercer control sobre el político, sobre algunos segmentos, sobre todo los superiores de la organización jurisdiccional mexicana, pero la pérdida total de control con relación a los que se sitúen a partir de los tribunales hacia abajo, tribunales y juzgados. Y la transformación de toda la justicia mexicana en justicia local, que esto se había procurado desde el siglo XIX con la independencia, que uno fuera el fuero local y otro fuera el fuero federal, y que inclusive el fuero federal pudiera revisar las decisiones del local y que tuvieran una composición distinta y la movilidad a la que ya me referí permitía esa composición distinta, hace que la confusión vaya a ser mayúscula. Cierro con un tema un poco más amplio y más complejo para aquí dejar planteada una inquietud ante quienes nos han convocado, particularmente la doctora Mastromarino, pero también el doctor Alcaro. Lo que estamos viendo en este momento en México no es único. Los problemas de descomposición del Estado constitucional están afectando prácticamente
a una multiplicidad de estados, algunos de los cuales no sospechamos nunca que estarán en estas circunstancias. El caso de Estados Unidos muestra claramente los efectos nocivos de la concentración del poder que la propia Constitución americana asigna al presidente de Estados Unidos. Si vemos los procesos de desorden institucional de los estados contemporáneos, veremos por otra parte que se acentúan en el caso de los sistemas presidenciales y son menos pronunciados en el caso de los sistemas parlamentarios, lo cual no quiere decir que los sistemas parlamentarios no estén exentos también de patologías muy significativas, como es el caso, por ejemplo, del sistema parlamentario israelí, donde el primer ministro está actuando, imponiendo sus determinaciones, pero con motivo también de la configuración del sistema parlamentario, porque tiene que atender a las exigencias de los partidos minúsculos, pero que sumados son los que le dan la posibilidad de ejercer el poder. Desde hace muchos años, en particular a partir del Congreso de París de 1900, el derecho constitucional, el derecho comparado en general se volvió una de nuestras prácticas más enriquecedoras. Y luego el derecho constitucional comparado es algo que nos ha atraído a todos. Creo que hacia el futuro, además del derecho constitucional comparado, tendremos que comenzar a poner mayor atención en diseños, el estudio comparado de diseños constitucionales. Porque ya no se trata solamente de examinar a bulto las instituciones, sino ver cómo las diseñamos para introducir en nuestra disciplina lo que viene de la sociología y de la economía, y que es, por cierto, producto de un eminente italiano, de Vilfredo Pareto. Y yo he planteado que para el diseño de las instituciones apliquemos el óptimo de Pareto, en el sentido de que busquemos que las instituciones estén diseñadas de la manera que podamos aprovechar al máximo sus ventajas y disminuir al mínimo sus desventajas, porque todos sabemos que no hay instituciones perfectas, pero que sí hay instituciones mejor y peor diseñadas. Lo que estamos viendo en este momento en la patología del Estado, llámese Estados Unidos, llámese Venezuela, llámese cualquier otro país, yo pongo por caso México, es un diseño mal construido, un mal diseño de las instituciones. De suerte que hago este planteamiento como punto de conclusión de mi intervención, en la que me excedí 58 segundos, querida Ana. Perdóname. Agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes estas preocupaciones y me pongo a su disposición para que podamos dialogar sobre lo que a ustedes les interese. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Realmente súper interesante y además de interesante, nos hace reflexionar mucho sobre temas que creo los colegas italianos, quizá también los colegas de otros países sienten no solo como mexicanos, sino como propio de cada país en este momento. Yo creo que lo que estás contando se conecta, se inserta en un panorama de falta de sentido democrático, pero esa democracia que no es una democracia primitiva, sino que es una democracia de nivel, donde la contención del poder tiene una fuerza, donde la separación de poderes juega un rol, donde no estamos frente simplemente al pueblo, sin más, que ya no es ni siquiera cuerpo electoral, sino es masa que pide, que grita, que se moviliza y que por eso es fácilmente manipulable por cualquier fuerza, por cualquier eh, eh, personaje que en ese momento entienda cuál es el punto débil de esa masa y dentro de ese punto débil se meta como así como un virus que va comiéndose desde dentro el cuerpo social, ¿no? Y cuando hablamos de
democracia de fachada, democracia, estamos hablando de eso, yo siempre lo digo, vivo en una ciudad donde tengo la suerte de tener unos palacios, como pasa en muchísimo de nosotros de hace siglos, y cuando hay estas reformas, ¿no? Adelante la fachada se queda igual, y tú dices, mira, un palacio de 1700, dentro palacios que ya tienen una modernidad absoluta, domótica, espacio, open space, loft, y entonces no tienen nada que ver con lo que estás viendo desde fuera. Yo creo que nunca como en este momento, ¿no? Sirven estos debates para interrogarnos realmente sobre qué nos está quedando de esa democracia, en qué podemos intervenir para que este cambio, ¿no? Que parece que cada día cambia un poquito y nadie se entera, pero si nos miramos atrás vemos todo el terreno que hemos perdido. Y esto es, cuando llegamos a estos momentos, como dices tú, momentos trágicos, es donde nos damos cuenta y nos preguntamos, pero ¿dónde estábamos todos hace un año, hace dos, hace tres, ¿no? 5 años atrás? ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha pasado? Y esto es, creo que en este sentido, eh, una, un, un gran momento para que todos podamos, a partir de tus palabras, reflexionar sobre nuestros países y lo que estamos perdiendo sin darnos cuenta. Abro inmediatamente, perdonar esta reflexión, pero la tenía así necesaria para mí, ¿no? Para empezar este momento. Cedo la palabra a quien quiera en la medida en la que podamos, por favor, levantar la mano para que yo pueda ver quién quiere tomar la palabra, quién quiere hacer preguntas, eh, alguna sugerencia, Eso, veo la mano de Luis, me parece, ¿verdad? Solo para Carlos. que nos pongamos para no solamente escuchar, pero también para agradecer a Diego y decirle que eh, personalmente fue muy interesante porque eh, yo antes de tu presentación, Diego, veía un poco el contexto de las reformas mexicanas en los últimos 10 años, ¿no? Y comparaba con otros países de la región. O sea, México tiene una prolífica reforma, un proceso de reforma constitucional. Es una cantidad grande, casi más que el doble de Brasil. Si comparamos con Chile o con Colombia, 5 veces más. O sea, la idea de la constitución rígida en nuestra región ya es, digamos, muy erosionada en castellano, pero creo que es parte de lo que estamos discutiendo. Y además, personalmente es muy interesante porque como profesor y no como ciudadano, por supuesto, porque desde que terminé el libro que publiqué, me dedico al tema de la captura judicial en la región. En el libro yo intuía, pero descubrí que todos los gobiernos que yo llamo de populistas, todas las 3 olas que trabajamos, hay una sola cosa, una sola herramienta que es unánime, que es introducir herramientas de captura judicial. Los modos pueden ser muy diferentes, los enfrentamientos son diferentes, pero este es un tema que todos ellos desde de los 80, Menem, Fujimori, después de los 90, todos sin excepción, ¿no, Diego? Y después de eso, mi proyecto de investigación en este momento es captura judicial en términos jurídicos, que es cuáles son las herramientas jurídicas que se utilizan para capturar a los jueces. O sea, estoy dedicado a eso en este momento. Y tu presentación fue fantástica porque yo estoy comparando en términos legalmente, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra región desde los 80? Y había encontrado, digamos, 9 herramientas de captura judicial. Hoy tenemos una nueva desde tu presentación, ¿no? O sea, que es la idea de que se puede capturar, digamos, económicamente el juez por lo que tiene que gastar en la campaña, ¿no?
es una nueva fórmula, digamos, utilizada o pensada para disminuir, digamos, la fuerza y la independencia judicial. Así que tengo una más desde tu presentación. Y para no tomar más tiempo y dar la palabra a los colegas, si tú pudieras, Diego, en algún tiempo hablar un poco de cómo va a ser la elección de los jueces, porque esto es algo que tengo una enorme curiosidad, que tengamos, no sé, Ana, si podemos tener un poquito de tiempo, porque la curiosidad de todos nosotros es increíble, porque es la primera vez, digamos, eh, después de los cambios bolivianos, si me acuerdo, que tenemos una fórmula de esa. Los argentinos, digamos, tienen una decisión, un fallo importante que prohíbe, digamos, la Suprema Corte la elección para un órgano judicial, pero una extensión de elecciones como en México es incomparable. Además de un país continental, federal, etcétera, completamente diferente del ejemplo, digamos, que teníamos de Bolivia. Así que, si tú puedes decir al menos un poquito cómo esto va a funcionar, para mí sería un gran momento. Si hay tiempo, Ana, perdón. Sí, si me lo permites, Ana, entonces, gracias por tus comentarios, Ana, que recojo y que además me dan nuevos elementos de consideración y me voy a hacer referencia a ellos, pero comienzo con lo que plantea Luis. Yo he seguido tus estudios, Luis, y sin duda el proceso de captura de los poderes judiciales es enorme, pero yo creo que hay que distinguir la captura política, que es, digamos, la que comenzó, y ahora la captura potencial de los poderes fácticos, que es lo que se va a dar en México. En México vamos a tener la captura política de la cúspide de la organización jurisdiccional, pero la captura de los poderes fácticos de toda la estructura inferior del Poder Judicial. La más delicada va a ser la captura por parte de las organizaciones delincuenciales. Ahora, este proceso de captura también está dándose ya en Estados Unidos y no es remoto que muy pronto venga también una acometida fuerte por parte del gobierno de Trump contra los juzgadores que hasta este momento han comenzado a parar algunas de las iniciativas o de las decisiones. No hay que perder de vista lo que ocurrió con el New Deal. También durante el New Deal, la Corte Americana comenzó a declarar inconstitucionales las decisiones tomadas por el Congreso y por los decretos u órdenes del Ejecutivo expedidas por Roosevelt. Y entonces Roosevelt, ustedes lo recordarán, advirtió que enviaría una iniciativa para reformar la ley, porque la estructura de la Corte no está definida por la Constitución, sino por una ley, y que plantearía que por cada juez integrante de la Corte de 70 o más años, se designaría un juez adicional, lo cual habría elevado la composición de la Corte, de acuerdo con la estructura de edades en aquella época, de 9 a 15. Y ya con eso, los demócratas habrían tenido el control completo de la Corte. Ya era un proceso de captura, en este caso por un argumento democrático y de promoción del bienestar, pero ya era un proceso de captura. Ese sigue abierto y sabemos que las designaciones no solo de los integrantes de la Corte, sino de los jueces y federales, corre a cargo de iniciativas de propuestas hechas por los presidentes. El que más ha designado de los últimos presidentes fue Trump en su primer periodo, más que el segundo Bush y el tercero Obama. Pero ahora Trump amenaza con tomar otra vez el liderazgo. Este mismo problema de captura se da en Polonia, se da en Hungría, se da, por supuesto, en Israel. De manera que es un proceso general. Estás en uno de los temas más importantes, Luis. Con relación a la elección, se los voy a plantear muy sucintamente. Ya tuvimos una distorsión importante para poder hacer esta reforma, que fue la que referí. Vean ustedes, en la elección federal de México,
junio del año pasado, la coalición mayoritaria tuvo el 53% de los votos populares. La totalidad de los partidos de oposición tuvo el 47%. Por virtud de la cooptación gubernamental de los órganos electorales, se le atribuyeron a la mayoría que había tenido el 53%, el 74% de las posiciones en el Congreso. Y a los que tuvieron el 47% se les asignó el 26% de las posiciones en el Congreso. De manera que se rompió el principio democrático que buscaba que acercáramos la composición del Congreso lo más posible a la proporcionalidad expresada en las elecciones. La Constitución permite todavía, no ha sido derogado, simplemente fue violado, que lo máximo que pudieran tener como sobrerepresentación, quien hubiera tenido la mayoría en las elecciones fuera un 8%, pero se le adjudicó un 21% de sobrerepresentación. Ahí vemos ya una primera distorsión del sistema electoral. ¿Qué va a pasar en la elección de jueces que será el 1 de junio de este año? Se calcula que, bueno, el interés por las elecciones es mínimo. Y hay quienes estiman que podrán votar entre el 7 y el 10% de los electores. Los electores somos 100 millones, somos los que estamos registrados. Si votara el 10% serían 10 millones. Pero por primera vez en la historia de México no habrá representación de los participantes en las elecciones. Solamente estarán los funcionarios de casilla designados por el órgano que ya fue cooptado, que es el Instituto Nacional Electoral. Esto significa que en realidad no sabremos cuántos votan, porque no habrá forma de confirmarlo. Podrán decirnos que fueron 7% o podrán decirnos que fue 17 o 27, porque finalmente solo será la palabra de los titulares de las mesas. Primera distorsión. En segundo lugar, cada votante va a recibir diferente número de boletas. En donde menos boletas va a recibir para los jueces que va a elegir son 6 boletas, que es el caso de Ciudad de México. Habrá lugares donde recibirán hasta 20 boletas. La media podrá calcularse entre 10, 12 boletas, la media nacional. Pero en cada boleta, los sufragantes, los electores, tendrán que anotar el número que corresponde al nombre del candidato por el que se decantan. Y cada boleta contendrá entre unas 5 o 7 opciones que tendrán que llenar. Además, una parte deberán ser hombres y otra parte deberán ser mujeres. Como es imposible procesar eso por parte de las mesas que captan los votos, no podremos tener ningún resultado preliminar esa noche en la elección y tampoco podrán hacerse encuestas de salida porque el sufragante habrá votado en donde menos votó por alrededor de 60 opciones, donde más votó por una posibilidad de hasta 200 opciones. Y nadie va a recordar por qué números votó y además será irrelevante para el encuestador, pues si le dice voté por el 15, por el 17 y por el 23, el encuestador tampoco va a saber quiénes son. Podrá sumar cuántos votaron por el 15, el 16 y el 17 y así. Pero será casi imposible que el votante recuerde los números que apuntó en cada una de las opciones. No es lo mismo haber dicho, poder decir, voté por el partido A, por el partido B o por el candidato X o el candidato Y. Entonces no tendremos ninguna opción de información. Toda esta información se va a concentrar en los comités de distrito, que son 300. Si votan solamente el 10%, o sea, 10 millones, y en términos generales votaron
usaron 10 boletas, son 100 millones de boletas. Y si cada boleta tiene un promedio de 5 datos que registrar, son 500 millones de datos. Como no se previó ni era posible que hubiera sistemas de lectura óptica de los votos, todo va a ser manual. Contar 500 millones de votos es una tarea literalmente, vaya, ciclópea. Pero si no dicen que votó el 10%, sino el 20%, los 600 millones de opciones se convierten en 1.200 millones de opciones. ¿Qué es lo que va a pasar previsiblemente? Que sí va a haber poca votación, pero dos, nunca sabremos qué tan poca, porque no nos lo dirán. Y tres, no será posible hacer el cómputo de semejante cantidad de opciones, por lo cual lo más probable es que las determinaciones del resultado de la elección sean previos a la elección inclusive. De suerte que vamos a una mayúscula alteración o violentación del sistema electoral mexicano, que ya arrancó en 2024, que se confirmará en 2025, y en 2027 tendremos la elección de otro número igual de jueces que ahora son 800 jueces federales, jueces y magistrados, otros 800 serán elegidos dentro de 2 años, y otro número igual de jueces locales. Ya no se elegirá ministros de la Corte, pero esos son 9. Pero de todo lo demás estamos eligiendo la mitad ahora y la mitad será en 2027, con el agregado de que en 2027, en la misma elección, elegiremos 500 diputados federales, 1.800 alcaldes, alrededor de 900 diputados locales y 14 gobernadores. De manera que la confusión que se va a dar en 2027, adicionada a la que se dé hoy, hará que la legitimidad del sistema político mexicano quede totalmente cuestionada. Ese es el impacto que tiene la elección. Concluyo solamente. En este momento en Bolivia hay elecciones, pero solo de los integrantes del Tribunal Constitucional, no del resto del sistema jurisdiccional. Y en Estados Unidos hay elecciones, pero solo de jueces locales en 30 estados, no en los 50 estados, y ni uno solo de los jueces federales. Perdón que me haya extendido tanto. Gracias por la pregunta. Y brevemente, bueno, con esto también hice alguna referencia a algunos de los planteamientos que planteaste, Ana, y que te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Diego. ¿Quién? No veo más manos, pero sí, si alguien quiere tomar la palabra, claro que este cuadro que nos acaba de dibujar Diego, creo que nos haya dejado todos un poco más desesperados de cuando hemos empezado. Bueno, no quiero quitar más tiempo a nuestro ponente, Sí. Solo para decir a Diego que Eduardo Esteban de Uruguay, nuestro colega, escribió en el chat de la excelencia de tu presentación, Sí, Diego, ahí está. y queremos agradecer también a la presencia de Eduardo. Gracias. Eduardo, Eduardo. había advertido aquí en la pantalla tu presencia. Te saludo con un abrazo muy afectuoso. Y ya que no hay preguntas, yo quiero nada más, al agradecer esta oportunidad, Ana, Luis, decirles que no quisiera dejar ante ustedes la impresión de una perspectiva apocalíptica para México. Ciertamente las perspectivas son muy adversas, pero es a partir de este tipo de adversidades que se dan los grandes procesos de reconstrucción. Yo estoy convencido de que nos acercamos a la reconstrucción del Estado mexicano y creo que tendremos que abordar la discusión global de lo que significan los procesos de concentración del poder, porque son los que están dañando la vida de las instituciones. Uno de los casos más ostensibles que tenemos en este momento es el de Estados Unidos.
donde la concentración del poder es justamente lo que está aflorando. Ya cuando un presidente dice que los jueces no son elegidos, ojo con esa observación, y que porque se enfrentó a la decisión de un juez y dijo, tú no fuiste elegido y yo sí, y yo tengo el poder del pueblo y tú no. Ya cuando estamos viendo este tipo de argumentación, incluso en la que considerábamos la democracia paradigmática, quiere decir que tendemos que abrir un nuevo campo de estudio, el de la concentración del poder como una de las formas de afectación de de la vida y de los derechos de los gobernados. Yo creo que el constitucionalismo se está planteando nuevos problemas o se le están planteando nuevos problemas al constitucionalismo y entonces veámoslo eso, queridas amigas, queridos amigos, como lo mejor que nos ha podido pasar como profesionales. Y es que tenemos nuevos problemas que resolver y estoy seguro de que lo podremos hacer si, como en esta ocasión, compartimos nuestras experiencias y sumamos nuestros esfuerzos. Gracias por esta gran oportunidad, querida Ana, querido Luis, y a todos los queridos amigos que asistieron, también mi gratitud y muy especialmente al profesor Rola. Bueno, muchísimas gracias a doctor Diego Valadez. Gracias, Diego. Un honor escucharte. Y mi maestro siempre me dice que cuando un maestro cierra no hay que añadir nada más. Así que no quiero añadir nada más, eh, menos que una cosa. Lo que has dicho ahora, lo que acabas de decir, ¿no? De las crisis como una oportunidad, es, digamos, el mejor invito que creo que nos podías hacer, y si llega de un maestro como tú, creo que sea una doble invitación, porque hay momentos en la vida en la que me parece que las cosas pasan también porque consideramos que no hay nada que hacer ya, es lo que está sucediendo y de alguna forma tenemos que a lo mejor limitarlo, pero quizá lo que nos acabas de decir es algo que nos invita a pensar que sí están sucediendo cosas, pero no son inevitables y no tienen que marcar la dirección para siempre ni necesariamente en esa dirección. Entonces estos encuentros quizás sirvan exactamente para eso, ¿no? Para encontrarnos y recordarnos que hay direcciones diferentes que podemos tomar. Así que muchísimas gracias, Luis. A ti la palabra para cerrar de verdad. Está bien. Bueno, yo les doy las gracias a todos, a todas. De verdad, gracias. Paramos la registración de este encuentro que intentaremos subir en la página y bueno, buenas tardes, buena mañana, buen día a todos. Abrazos y gratitud. Saludos y muchas gracias nuevamente. Adiós.